Quisiera saber si Guillermo nos alcanza a oír para ir arrancando. Si de pronto por el chat nos pueden escribir que nos están oyendo bien, sería ideal. Bueno, vamos dando inicio. Unos buenos días para todos. Desde el equipo de Metáfora, les queremos agradecer por compartir este espacio con nosotros. Vamos a hacer una breve introducción de qué es Proyecto Metáfora, cómo nace Proyecto Metáfora, y de ahí me voy a devolver unos años a una historia muy bonita que nos emociona compartir y que siempre ha sido un punto de inspiración para nosotros. Hace 25 años, Tulia Gómez, fundadora, una de las fundadoras de Platero y yo, viaja a Chile y en ese viaje a Chile se encuentra con la muestra de los 100 lenguajes, una muestra que había viajado por diferentes lugares del mundo, habiendo sido construida en Italia, sale esa muestra a darle la vuelta al mundo, a compartir con el mundo una forma diferente de hacer pedagogía, una pedagogía que está mucho más centrada en el niño y que parte de acompañar al niño para potenciar sus habilidades. Por eso se llama la muestra de los 100 lenguajes. Tulia, asombrada de lo que estaba viendo, se pregunta, pero bueno, ¿y esto dónde está pasando? ¿Cómo está pasando? ¿Quién lo está haciendo? Y esa curiosidad la empieza a mover y empieza a investigar un poquito más del tema y decide viajar efectivamente a Italia, a Reggio Emilia, a preguntar qué está pasando, cómo lo estaban haciendo, cómo ella se podía empezar como a empapar un poquito más de toda esa magia y así empieza a construir un conocimiento y lo empieza a traer a Colombia. Cuando lo empieza a traer a Colombia, le dice a su hermana, a Pilar, que es la fundadora también del Jardín Infantil Platero y yo con ella, le dice, Pila, ¿y por qué será que no nos aventuramos a hacer otro jardín infantil que esté enfocado en que el niño sea el centro del aprendizaje? ¿Qué tal si empezamos a explorar esa nueva pedagogía y empezamos a transformar lo que es la educación en la primera infancia? Entonces, entre las dos deciden lanzarse, tomar el riesgo de crear un nuevo jardín infantil hace 25 años y construir Prisma. Desde Prisma se empieza a crear como un conocimiento muy único, como un conocimiento muy bonito que estaba rompiendo como esas nuevas barreras de la educación tradicional y se está empezando a crear una nueva pedagogía alrededor de la escucha, de la observación, de la indagación, de la investigación y empieza así a expandirse todo este conocimiento y empieza a llegar a otras instituciones y empieza a llegar a otros y empieza a llegar también a otros jardines infantiles. Y desde ahí, en esos 25 años, empiezan otras instituciones a preguntarle al equipo de trabajo de Prisma, pero bueno, ¿y qué es lo que están haciendo ustedes? ¿Qué son estos proyectos tan bonitos? La gente también sorprendida con todo el potencial que tienen los niños, nos empiezan a preguntar, pero bueno, ¿y qué está pasando? ¿Qué es esto tan lindo? Y de ahí empiezan a hacer metáfora. Y decimos, bueno, nosotros todo este conocimiento que tenemos dentro de los jardines infantiles, ¿cómo lo podemos expandir hacia afuera? Decimos, bueno, creemos metáfora. Y aparece metáfora con el propósito de detonar el potencial de las maestras y los maestros. Nosotros desde Metáfora acompañamos a diferentes instituciones con sus equipos de trabajo a través de talleres presenciales y de talleres virtuales. Metáfora hoy en día es un equipo que está conformado por diferentes disciplinas. Somos supremamente multidisciplinares. Está Camila, María Camila, que ahorita les va a hablar. María Camila es maestra de Platero y yo, Proyecto Prisma, y Cami nos trae todo ese conocimiento y toda esa experiencia que ha tenido con los niños a través de la pedagogía, de la escucha, de la observación, de que el niño sea el centro del aprendizaje. Tenemos también a Caro Escobar, que hace toda la parte del atelier. Ella nos ayuda con todas las experiencias que ha vivido dentro del atelier y con todo el conocimiento que ha logrado crear con todos estos años de trabajo. Estoy yo, Luis David Crump,
que soy arquitecto y ayudo también en la parte de los espacios, en la co-creación de los espacios. Está Laura Crump desde el lado de la psicología y está, por supuesto, la autora de toda esta historia o del inicio de toda esta historia, que es Tulia Gómez, que nos acompaña también liderando Metáfora. Esto es Metáfora. Venimos construyéndolo desde hace 5 años, como les comentaba, y nuestro acompañamiento es a través de talleres presenciales y a través de talleres virtuales hacia las instituciones. Hemos acompañado a instituciones como el Anglo Colombiano, como el Jardín Infantil Amigos de Lubavitch. Hemos acompañado también a Confamiliar durante muchos años en su jardín infantil y en su colegio en Pereira. Y así hemos ido permeando en diferentes instituciones y hemos expandido todo ese conocimiento que tenemos. Nosotros, dentro de Metáfora, tenemos 4 elementos fundamentales. Esos 4 elementos fundamentales parten desde la curiosidad. La curiosidad nos permite empezar a ampliar como nuevas perspectivas del aprendizaje. La curiosidad nos permite hacernos nuevas preguntas, empezar a observar más, explorar, investigar. Esa es la curiosidad la que nos permite ver una como nueva realidad. El segundo elemento es ser formuladores de hipótesis. La formulación de las hipótesis lo que nos permite es empezar a construir nuevos caminos. Y esos nuevos caminos son los que nos permiten ir avanzando, ir descubriendo a través de ese análisis, de la reflexión, de la exploración, de la investigación. Siempre todo esto son herramientas que están enfocadas a ayudarle a los niños y a potenciar ese aprendizaje que estamos llevando dentro de los jardines infantiles. Estos 2 elementos nos permiten empezar a volvernos maestros y maestras investigadores, que eso es lo que nosotros empezamos a buscar. Entonces decimos, bueno, pero bueno, nosotros cómo podemos acompañar todo ese trabajo con los niños en las instituciones, en los jardines infantiles, en los colegios, pues volviéndonos maestros investigadores. Y para volvernos maestros investigadores, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos de la curiosidad y necesitamos de las hipótesis para poder formular y para poder desarrollar proyectos. Esto viene muy acompañado de la co-creación de los ambientes, porque los ambientes empiezan a volver ese tercer maestro, que probablemente ustedes ya han empezado a oír mucho la idea del ambiente como tercer maestro. Claro, porque el maestro a través del ambiente genera provocaciones para los niños y para el proyecto mismo y para los procesos de aprendizaje de los niños. Y es este ambiente el que le permite también irse transformando a medida que va avanzando el proyecto. De eso nos va a contar un poquito más María Camila ahorita. Cami, quisiera darte a ti la palabra para que nos cuentes un poquito más sobre la imagen de una educación centrada en el niño. Hola para todos, bueno, buenos días, muchas gracias Luisa. Sí, bueno, cuando nos pensamos también mucho metáfora, quería agregar ahí algo, Luisa, yo ya llevo 11 años como profesora y bueno, ya llevo 3 siendo apoyo en coordinación en Prisma. Nos pensábamos mucho que, claro, la gente llegaba a los jardines y es como, wow, o sea, de verdad es maravilloso todo lo que pueden hacer los niños, ¿no? Y cómo ustedes favorecen estos espacios. Eh, y decíamos mucho como, es que los niños, si tú les das la oportunidad, lo van a hacer. ¿Qué necesitamos para que esto siga creciendo, no? Y es empoderar a los maestros y por eso también fue como no nos podemos seguir quedando en nuestros niños, en nuestro contexto, sino poderlo como irradiar a otras realidades y otros contextos. Hemos trabajado con jardines con otro tipo de creencias religiosas, con otros contextos socioculturales porque a la final la infancia sigue siendo eso, siguen siendo los niños del mundo, ¿no? Entonces, lo bonito de la forma en que trabajamos es entender que esa educación centrada en el niño es una forma de existir, ¿sabes? Como de ver la vida. Cuando hablamos, por ejemplo, de la filosofía Reggio Emilia, que es la que nos ha inspirado durante todos estos años y que fue la que le permitió a Tuli como hacer ese cambio de perspectiva, fue eso, y ella todavía lo dice, es que esto es una filosofía de vida, esto es con lo que tú ya quedas y tú después de que vives de esta forma en la educación, como que no hay vuelta atrás, como que no puedes volver atrás a una educación tradicional, a un sentido de la obediencia, de que el niño tiene que obedecer al adulto porque lo tiene que obedecer, sino cómo empezamos a co-construir esta nueva versión de educación que queremos, ¿no? Y bueno, creo que yo y nosotros que vivimos en este momento del mundo, pasamos de un opuesto a, por ejemplo, las personas que estudiamos educación y nos han hecho estudiar mucho cómo la evolución de la información ha sido en torno a los niños, ¿no? Antes la educación en primera infancia era casi que ignorada, eran etapas de desarrollo que no se estudiaban, el que inició fue Piaget y eso pues no fue, digamos que en la historia reciente del mundo sigue siendo algo muy reciente
Y cómo pasamos ahora a nuestro momento actual, 2024, donde ahora lo que hay es una saturación de información. O sea, todo el mundo te dice qué hacer, cómo hacer, dónde hacerlo, si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal, y es como opuestos en esta información donde claramente las personas que estamos con niños, ya sean padres de familia, maestros, pedagogos, psicólogos, artistas, queremos, digamos que una transformación o un enfoque diferente a esta nueva educación, pero también cómo entendemos esa educación centrada en el niño. Yo creo que la palabra que caracteriza esta educación centrada en el niño es permitirle al niño ser, ¿no? Y ser no desde lo que a veces se malinterpreta, ¿no? El libertinaje, un exceso de libertad, un exceso de decisiones, sino al permitirle al niño existir dentro de la naturalidad del mundo, de la vida, ¿no? Y creo que para nosotros como maestros que estamos como en esta ambigüedad de, claro, soy un maestro, me capacité para ser maestro y como mi experiencia también tiene un valor, ¿no? Pues yo estudié, practiqué, tengo unas habilidades, tengo unas herramientas que me permiten potenciar el desarrollo de los niños y cómo los vamos a acompañar. Ahorita hablamos mucho de que los adultos son correguladores, cómo acompañamos emocionalmente al niño y todo eso es súper valioso porque al final lo único que hace es aportar. Pero creo que cuando hablamos de una educación centrada en el niño, también tenemos que entender muy claro cómo es el rol del adulto en este proceso, ¿no? No es solamente poner toda la responsabilidad en el niño y decirle ahora al niño, tú tienes que tomar todas las decisiones porque pues efectivamente son niños. A la final hay procesos de madurez que no han llegado a sus puntos, hay un conocimiento del mundo que tampoco logran entender en, todo su, pues, en toda su complejidad. Entonces, ¿cómo encontramos ese equilibrio entre lo que yo sé como adulto, entre mis deseos también de padres o madres o en mis instituciones educativas, cuál es el potencial o cuál es la visión que yo tengo sobre la educación y cómo permitimos ese equilibrio entre el poder ser y el poder hacer, ¿no? Y algo que para mí fue súper valioso cuando yo salí de la universidad, yo soy psicóloga, y como que cuando hace su carrera súper emocionado, como súper apasionado, y cuando sale a la vida real y se da cuenta como que el mundo es un poco diferente, que la vida laboral también cambia un poco y es, bueno, ¿qué voy a hacer, no? Y me encontré yo con este lugar que es maravilloso, que es Prisma. En mi entrevista estuve con Tuli una hora y ella simplemente contándome lo maravilloso que ella ha vivido durante todos estos años. Y fue, bueno, qué bonito darnos la oportunidad. Yo en ese momento lo pude hacer y gracias a Dios, pues también estoy aquí 11 años después. Y es entender que la educación se transforma y se construye. Y yo creo que eso es lo más bonito de la forma en que hablamos nosotros desde Metáfora y desde la educación. Y es que no son ciencias ciertas, no son respuestas objetivas, no es una verdad única, sino es cómo cada uno desde su nicho, desde su contexto, desde su realidad puede construir para esta educación que va centrada en el niño, pero también centrada en el poder ser tanto del niño como de los adultos que acompañamos. Entonces, entender que esto me cambió, definitivamente, esto me cambió desde el primer año que yo fui profesora en Prisma, me cambió de tres maneras que a mí me encanta siempre analizarlo porque es como yo también reflexiono en mi práctica pedagógica, ¿no? 11 años después, todavía sigo aprendiendo, todavía sigo viendo la nueva educación que tenemos que construir, porque los contextos cambian, las necesidades cambian, hasta los niños cambian. Entonces es importante tener una mente muy flexible y la capacidad de transformar también nuestro pensamiento hacia las realidades, ¿no? Entonces la primera forma en que me cambió fue que me dio perspectiva en la educación. Mi familia ha sido familia de educadores toda la vida. Mi papá fue profesor, mis tíos fueron profesores, mi mamá fue profesora. Entonces, cuando tú vienes de este mundo de la educación y ves el impacto que tiene sobre las personas, pues a la final esa es la vocación, ¿no? Pero pues un maestro no solo es vocación, un maestro es conocimiento, es habilidades y es cuestionarse mucho, creo yo. Y cuando yo llego a esta nueva perspectiva de la educación, entendí que la educación puede ser mucho más compleja y algo que Reyo y que tratamos mucho en Metáfora es entender esa complejidad no como algo difícil, ¿no? Como una carga, ¿no? Es que es complejo, es que es difícil, el vocabulario a veces, las palabras pues tienen ciertos significados y Reyo nos ha inspirado a entender que el pensamiento del niño es complejo, pero no complejo como lo difícil que puede ser entenderlo, sino yo siempre doy esta metáfora y es entender que el pensamiento del niño y del ser humano, del adulto,
es como una cebolla, ¿no? Entonces son capas y capas de cómo entendemos el mundo, de cómo lo construimos, de cómo lo vivimos y a la final esa también es nuestra responsabilidad como adultos, como ir abriendo esas capas, pero ir conectando con las capas de cada niño, ¿no? Con las capas de su aprendizaje corporal, de su curiosidad, de sus intereses, pero también con las mías propias, ¿no? Con mi proceso complejo del pensamiento, con mi curiosidad, porque esto es un equilibrio constante, ¿no? Y eso también es algo que me cambió y fue entender la relación que yo empecé a tener con los niños, ¿no? Al principio, pues la educación tradicional nos lleva a una relación muy autoritaria, de que tú eres el maestro, que te las sabes todas, que tú tienes que enseñar, que hay unos, bueno, digamos, como unos niveles jerárquicos. Y en Prisma y en nuestra práctica hablamos mucho de que entablamos relaciones de complicidad y de alianza con los niños. Y a mí eso me parece valiosísimo porque a la final, esos también los vínculos que tú estableces no solo con los niños, sino con cualquier persona. La complicidad cuando un niño llega con emoción a mostrarte algo, la alianza que siente para preguntarte cosas y cuestionarse contigo. Ayer, de hecho, me preguntaron, una chiquita me preguntó como, ¿por qué se llama pelota? Y yo era como, uy, ni idea, es como que fue súper como, como que no tengo ni idea, no tenía cómo responderla, pero que el niño encuentre en ti esa alianza y ese punto de conexión, como, oye, a ella le puedo preguntar porque es que junto a ella puedo descubrir un mundo, me parece súper valioso, como también en entender cuál es mi propósito, ¿no? Que a la final también es en lo que más me ha cambiado esta filosofía de vida y es en tener un propósito muy claro, ¿no? Saber que solo, no es solamente trabajar con niños y acompañarlos durante este año, sino es también el impacto que yo como ser humano puedo tener en las otras personas y el reconocer ese impacto también me invita a mí a ser muy reflexiva sobre mis propias acciones y cómo año tras año acompañamos niños, acompañamos familias, acompañamos también a una diversidad muy especial desde la unicidad y la individualidad de cada uno, ¿no? Entonces, a mí pues esta perspectiva me ha cambiado y cuando yo doy las charlas muchas veces digo como es que yo no veo otra forma diferente de educar. A mí me pueden poner en un aula tradicional y sería como lo más choqueante del mundo porque es como va en contra de lo que yo ya sé, de lo que yo ya soy. Entonces, pues realmente es como también esta educación centrada en el niño empieza a ser parte de tu esencia, ¿no? Y bueno, pues un gran miedo, que pues son estos retos o estos desafíos que empiezan a suceder a medida que las cosas van cambiando pues siempre ha sido cómo llevar a cabo las cosas, ¿no? Cómo hacerlo a la práctica, porque en el discurso y en la filosofía, pues todo es bello y todo funciona, por decirlo así, pero en la práctica, pues hay muchos retos y hay muchos cambios, entonces yo creo que mi mayor aprendizaje durante estos cambios, pues fue entender cómo aprendemos a vivir en la incertidumbre, ¿no? Algo que esta educación centrada en el niño nos permite entender también es el cambio y es, yo puedo tener una planeación, puedo proyectar algo, puedo tener todo súper estructurado para crear ese espacio, pero cuando ya lo vivo con el niño, cuando hago una escucha real de lo que está pasando con los niños, pues también tengo yo la habilidad de ser flexible y de adaptarme a la situación y de también entender que esta incertidumbre o estos cambios, no algo como malo o algo como, ay, es que no me funcionó, sino bueno, de esto que quedó. Y a la final esto es lo que nos permite seguir construyendo esta educación centrada en el niño y centrada en una conexión, en un vínculo real con el aprendizaje. Yo que trabajo con primera infancia, o sea, de niños de 0 a 3, 4 años, algo que yo les recalco mucho a los papás es el gozo por aprender. Y creo que eso es algo que te perdura toda la vida. Si tú desde chiquito no encuentras ese gozo por aprender, esa alegría, ese vínculo, esos momentos eureka, pues a la final eso se va perdiendo. Entonces, qué bonito es cuando tú puedes acompañar y construir esos momentos y eso pues pasa también mucho en la incertidumbre, ¿no? En el vivir el día a día, el entender también tu entorno, en detenerte a observar, en cultivar tu curiosidad y bueno, pues digamos que en todo lo que es como la cotidianidad con los niños. Y finalmente, pues les quiero compartir una última herramienta que creo que es la más importante de todas y en la que yo soy muy enfática cuando trabajo en las asesorías con los equipos y es mi mayor herramienta, no son las herramientas que nos dan para trabajar con los niños, no es la documentación, no son las fotografías, no son todas estas herramientas prácticas, sino a la final la herramienta más valiosa para un maestro es el equipo. Es el equipo, es su red de apoyo como maestros, es el equipo que construye, son los vínculos que establece con los demás, porque a la final
no es un maestro que está pensándose en la educación centrada para el niño, sino que es un sistema, ¿no? Somos una unidad que construye para. Entonces es súper valioso trabajar con un equipo de manera muy consciente, ¿no? Entonces, aprender a pedir ayuda, hacer un proceso de reconocimiento muy especial sobre cuáles son las habilidades de los otros, cuáles son sus potencialidades también, qué aporto yo al grupo, porque a la final este equipo es el que te va a sostener como maestro en los días difíciles, en los días agotadores, en los momentos donde ya no tienes más ideas, porque así Pinterest te de 500 ideas, pues en Pinterest y en Internet todo es maravilloso, pero en la vida real o no siempre tenemos los materiales, o no siempre tenemos los recursos, o simplemente no funciona. Y entonces, ¿cómo tejemos nosotros esta red también de maestros? Cuando hacemos las asesorías también, para nosotros es importante llegar y hacer una escucha del equipo que está en ese momento. No vamos a llegar a decir, mira, necesitamos que tengas esto, 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 y si no lo tienes no podemos empezar, sino que al contrario, por eso hablamos de detonar el potencial humano. Con lo que tú ya tienes en tu equipo, como eso que ya tienes, lo podemos potenciar y podemos seguir construyendo, ¿no? Y eso al final es lo que nos permite seguir construyendo una educación centrada en el niño. Y bueno, ahora les quiero como compartir un poco de lo que hemos venido construyendo sobre lo que significa esa imagen de niño cuando empezamos a crear metáfora y hacer como toda esta lluvia de ideas y por dónde queremos empezar y cómo vamos a permear a las maestras y cómo vamos a construir, eh, nos dimos cuenta que la esencia de toda nuestra práctica es la imagen del niño, porque es esa relación, pues esa mirada que tú tienes sobre lo que son los niños, ¿no? La imagen del niño es una construcción social. Seguramente la imagen del niño que tenemos aquí en Colombia, en Bogotá, seguramente será diferente a la imagen del niño que hay, pues, un niño en la costa o de otro país en Sudamérica o de Europa, porque al final está muy relacionados en esos contextos socioculturales. Pero esta imagen de niño es supremamente importante porque con base en esta imagen, nosotros los adultos nos vamos a vincular con los niños. Entonces vamos a darle el tiempo para hacer las cosas, vamos a acompañarlo de manera que propicie esos escenarios. Entonces, dependiendo de esa imagen de niño, pues vamos a poder construir esta educación centrada en ellos. Entonces, para nosotros, y esto es solamente un ejemplo, eh, de lo que entendemos como una imagen de niño, porque obviamente las infancias, no solo en los contextos culturales cambian, sino también en las edades. La imagen de niño que yo tenga de un bebé de 6 a 8 a 10 meses o un año es diferente a la imagen de niño que yo pueda tener de un niño de 5 años o de 4 años. Entonces es muy importante también entender de esa transformación que les contaba al principio, porque es diferente ver esos alcanzables a nivel de desarrollo, esos hitos que queremos llevar, que también es súper válido porque nos da como un foco o como una perspectiva frente al desarrollo que también es muy importante, pero que también nos permiten entender el aquí y el ahora de ese niño que está existiendo en relación con nosotros. Entonces, para mí, una parte fundamental es toda esa conexión que tiene el niño con su cuerpo, ¿no? Son niños, bebés, niños que están aprendiendo a usar su cuerpo. Yo sé que para nosotros los adultos a veces es un poco como ilógico o nos cuesta un poco entenderlo, pero es que él no sabe para qué le sirve el cuerpo, él no sabe y el cuerpo es nuestra gran herramienta, es nuestro vehículo para toda la vida. Sin este cuerpo físico no estamos acá. Entonces, fíjense lo importante que es tomarnos el tiempo de entender lo importante de que el niño esté conquistando el dominio de su cuerpo. El bebé aprende a levantar primero la cabeza, a gatear, a moverse, luego empieza a caminar sin apoyo, a caminar con apoyo, luego corre, salta, cada vez gana más agilidad. Y todo ese dominio de ese cuerpo, pues es la forma en que él conoce a sí mismo y conoce el mundo. Un niño que no se mueva, un niño que no está en relación con su espacio, pues no va a poder aprender la misma información que tal vez otro niño que sí está en mayor movimiento, ¿no? Y entendió ese cuerpo en tres elementos, ¿no? El movimiento, que es lo que les digo, los retos, entonces, ¿cómo lo acompañamos? El que si quiere aprender a subir una escalera, es acompañémosle el paso a paso y no simplemente alcémoslo y subámoslo, porque a la final el niño no está aprendiendo, él no está conectando con su cuerpo y no está viendo el reto real de aprender a usar y coordinar su cuerpo. Eh,
El cuerpo también son sensaciones, entonces toda esta sensorialidad, todas estas sensaciones que viven los niños a flor de piel, olores, texturas, sabores, ruido, todo esto como estímulo o esta sobreestimulación que también hay ahorita, por ejemplo, es importante ayudarlos también a organizarla y filtrarla. Un niño que no tiene la capacidad de organizar esa información, pues son niños que son más irritables porque están todo el tiempo saturados de estímulos, son chiquitos que sus tiempos atencionales son también mucho más cortos. Entonces, si nosotros empezamos a identificar esos movimientos, esas sensaciones dentro del niño, pues también podemos crear escenarios por eso cuando hablamos con los bebés, hablamos de muchas experiencias de cuerpo, de muchas experiencias sensoriales, porque a la final necesitamos es que ellos se enriquezcan del mundo para poder seguir construyendo ese conocimiento. Y otra perspectiva de ese cuerpo en relación es la relación con el otro, ¿no? Y ese cuerpo que entiende que no está solo en el mundo, sino que está con muchos niños, que está con otros adultos y cómo me relaciono con el otro, ¿no? Entonces, hemos tenido varias fases. Entonces, el niño que está aprendiendo a reconocer el límite, ¿no? Nosotros como adultos ya hemos interiorizado muchísimo el límite imaginario de nuestro cuerpo en relación con los demás. Entonces hay límites invisibles que si a ti te pasan, tú te sientes agredido, pero que nosotros como adultos ya lo tenemos súper claro. Los niños hasta ahora lo están construyendo. Entonces, por ejemplo, tenemos niños que son más cuerpo, que invaden mucho más el espacio del otro porque todavía no han aprendido ese límite corporal con el otro. ¿Cómo me vinculo con el otro? ¿No? Si el niño quiere un juguete, pues el niño quiere un juguete, va y lo quita o lo rapa. Entonces, ¿cómo acompañamos nosotros? Es entender que está construyendo esa relación con el cuerpo del otro, no solo con la mente y la identidad del otro, sino con el cuerpo del otro. Entonces, todo eso, si se dan cuenta, es una forma en que nosotros hacemos conciencia sobre cómo acompañamos al niño sin catalogar, sin etiquetar, sin decir, ah, no es que el niño es brusco, no es que el niño es agresivo, porque siempre llega y le quita las cosas a los demás. Y es como, bueno, entendamos por qué él no está entendiendo el límite del otro. ¿Qué necesita él para sentir al otro y poder como entrar en ese proceso de socialización? Entonces, son muchos elementos de la vida cotidiana donde nosotros como adultos reflexionamos constantemente del proceso del cuerpo y de la conquista o el dominio del niño con su cuerpo. Y además, relacionado a esto, no es solo lo que él puede hacer con su entorno, sino que lo que aprende a hacer el niño por sí solo. Y creo que esas son las etapas más bonitas de ver esos momentos de conquista real, ¿no? Cuando el niño se alegra por realmente un logro conquistado de su esfuerzo y de su persistencia y de su constancia y empezar a entender ese equilibrio entre yo te ayudo y te acompaño a tú lo puedes hacer solo y de verdad darle el tiempo y acompañarlo para que él lo pueda hacer, ¿no? Entonces, fíjense cómo esta imagen de niño nos permite como a nosotros vincularnos y crear experiencias y crear escenarios en relación a esos momentos. Pero también en esta imagen de niño, pues reconocemos que son niños auténticos a su identidad y a la expresión de sí mismo, ¿no? Cuando hablamos de los niños siempre hay comentarios como, no, es que los niños no tienen filtro, los niños son súper espontáneos, claro, porque ellos se mantienen muy auténticos a sí mismos, ¿no? A su expresión, a sus expresiones también gestuales, a sus miradas. Yo digo, no hay una emoción más genuina que la de los niños, porque se la están viviendo plenamente. Entonces, qué bonito también reconocer eso y ayudarle al niño a construir su base emocional con base a esas expresiones genuinas y auténticas. También este niño, pues un niño atento a su entorno, atento a los cambios, atento a todo lo que le llama la atención, a sus intereses y un niño que participa activamente en su entorno, ¿no? Un niño que quiere hacer, que quiere construir, que le gusta intervenir. Entonces es como también generamos espacios de participación activa, ¿no? Son niños que preguntan, que indagan, que asocian, que experimentan, que hacen porque a la final están construyendo su propio conocimiento, no están construyendo su propia experiencia. Eh, que en esta experimentación o en este hacer, pues los niños se encuentran aliados, que no necesariamente son adultos, sino también pueden ser aliados y son esos vínculos entre los mismos niños para conquistar, aprender y retarse, ¿no? Cuando empiezan a darse cuenta que hay niños que hacen mejor las cosas, entonces me gusta cómo lo hace él y lo observo o le pido ayuda. Entonces es también encontrar que esas alianzas no solo suceden de adulto a niño, sino también de niño a niño y cómo nosotros también las podemos potenciar y reconocer. Y finalmente, pues un niño que
como todo ser humano es un ser social y que busca pertenecer, busca ser escuchado y reconocido. Y esto es algo que también como maestros basados en esta inspiración reyana y desde Metáfora tratamos mucho de hacerlo visible y es cómo cada niño logra ser reconocido en su entorno, ¿no? Esos niños que buscan ser visibles a través de la documentación, a través de todo lo que nosotros, estas otras herramientas que tenemos, pero también cómo son reconocidos en su vida diaria, cómo les damos esa escucha consciente, esa mirada de verdad conectando y también cómo les permitimos que sus acciones pues puedan ser reconocidos dentro de su contexto inmediato. Entonces, bueno, esos son solamente algunos elementos. Probablemente hay cosas que yo no puse, que se me escapan, pero esta es mi experiencia, esta es mi realidad. Y eso es lo bonito de la imagen de niño, que es un proceso de transformación y de construcción. Lo que les decía, tal vez en otros lugares o en otros escenarios esta imagen puede cambiar o pueden agregarle muchos más matices y eso es lo más enriquecedor de este proceso. Y que finalmente todo esto que les acabo de contar, pues sucede como en tres ámbitos de la experiencia, ¿no? Desde el ser, desde lo que es el niño, desde su identidad y su unicidad, desde el hacer, y es como todo lo que materializamos con los niños, todo lo que se dice como la práctica o lo que materializamos, y finalmente el conocer, ¿no? Los niños están ávidos de mundo, quieren conocer, preguntan, se informan, tienen mucho conocimiento y quieren adquirir ese conocimiento. Entonces, como adultos, como maestros, como pedagogos y psicólogos, entender que estas tres dimensiones, estos tres ámbitos están siempre en relación y cómo esa imagen de niño la hacemos visible en cada uno de estos tres elementos. No es decir, solo el hacer y entonces va a poner al niño a hacer, 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 y entonces todos los procesos de motricidad fina y rasgado, pegado, chun, 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 sino también desde el ser, cómo reconozco yo también la esencia de ese niño y de esa identidad y también cómo yo hablo mucho de la responsabilidad que tenemos los adultos de abrirle el mundo a los niños, ¿no? De esa complejidad del pensamiento que hablábamos, es eso, cómo le abrimos el mundo a los niños y les permitimos conocer esa riqueza que hay alrededor. Entonces, pues esto nos lleva a contarles un poco sobre el curso de la imagen del niño que tenemos, que va dirigido realmente, como les decía desde el principio, a cualquier persona que esté interesado en establecer un vínculo diferente con los niños y con la educación que tenemos para estos chiquitos en primera infancia. Podemos hablar de la primera infancia porque es lo que es nuestra experiencia, eh, pero a la final es el vínculo que tenemos también con esos niños. Yo no creo que de los 7 a los 8 nuestra imagen cambie o que realmente la forma en que yo veo la educación sea un gran cambio drástico, sino que a la final es algo que se continúa construyendo. Entonces va dirigido pues específicamente a maestros, a pedagogos, a directores, coordinadores, pero también a las familias, a personas que tengan curiosidad de cómo seguirse vinculando con los niños, de cómo van a seguir construyendo estos espacios para ellos, ¿no? Porque a la final nuestro curso, en la forma en que lo desarrollamos, invita mucho a la reflexión, invita mucho a la construcción de su propio conocimiento. Entonces, pues tenemos estos como 6 capítulos donde tenemos como una introducción, donde profundizamos mucho más en lo que significa la imagen del niño, pero también tenemos otro capítulo sobre cuáles son esos contextos, porque a la final la experiencia del niño sucede en muchos escenarios de la vida, ¿no? La familia, el jardín, el parque, el juego, bueno, la cotidianidad, entonces todos estos escenarios también potencian específicamente ciertos elementos o escenarios de la vida del niño. Nosotros no solo somos un lugar, somos muchos lugares, habitamos muchos espacios. Entonces, ¿cómo es ese niño también en esa multiplicidad de espacios y de contextos? Va muy ligado también a ese análisis que les daba al principio de cuál es ese rol de adulto, porque es muy fácil poner toda la información sobre el niño y decir, sí, es que el niño tiene que decidir o el niño tiene, pero también qué hacemos como nosotros de adultos que acompañamos a esos niños, cuáles son esas características, cuáles son esas invitaciones que hacemos para que el adulto construya esa educación centrada en el niño, basada no solamente en el respeto y bueno, digamos como en toda esta parte emocional, sino también en la práctica. Cómo continuamos construyendo un adulto que se esté pensando todo el tiempo, pues esta educación centrada en el niño. Los escenarios en los que aprenden los niños, ¿no? Entonces, el juego, la cotidianidad, bueno, digamos que diferentes escenarios donde la interacción real sucede con los niños, pero también donde nosotros podemos continuar potenciando ese proceso.
Y nos gusta cerrar con esta frase que para nosotros es súper diciente y es poder acompañar, pero crecer sin prisa y viviendo cada etapa. Eh, Nosotros en el desarrollo, digamos que cuando Piaget empezó a estudiar mucho a los niños, empezó a establecer estas etapas, ¿no? Y estas etapas como que si no ha pasado esta etapa, o si no ha llegado a este punto, está mal o está por debajo y empezamos, bueno, a tener toda esta calificación sobre los niños. Y es como nosotros desde nuestra filosofía y desde nuestra práctica podemos acompañar y permitirle al niño llegar a esos hitos del desarrollo, porque a la final son hitos del desarrollo, no solo desde la psicología, desde la pedagogía, sino también desde médicamente, desde todo lo que implica las otras disciplinas que trabajan en pro de la infancia, pero también cómo nos permitimos vivir cada etapa, ¿no? Ahorita todos queremos hacer todo rápido, hay un sentido de competencia, el niño ya hace, no hace, si ya dejó el pañal, si no lo dejó, cómo permitimos que realmente cada etapa se vea de manera mucho más significativa y representativa para cada niño y para cada familia, porque a la final cada niño vive dentro de su contexto familiar inmediato. Entonces es como una invitación y una reflexión también a esa imagen del niño que construye también la imagen de un adulto que está pues, viviendo dentro de este contexto y dentro de estas pues, relaciones que tenemos nosotros pues, socioculturales. Y finalmente, pues un cierre donde logramos como englobar toda la perspectiva y pues como que con unas invitaciones ya también ustedes a llevarlo a la práctica y cómo lo pueden seguir como construyendo en relación con su propio equipo de trabajo y bueno, digamos que a gestionar ya un poco esta información en contextos pues más específicos para ustedes. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna pregunta, si quieran hacer algún comentario. Para nosotros este es un espacio súper valioso para poder compartir también lo que les comentaba al principio, como nuestra experiencia y poder como seguir creando una red desde metáfora, pues pensando en esta educación centrada en el niño, pero también centrada también en lo que podemos construir como adultos en relación a los niños. Cami, muchas gracias. Antes de pasar a las preguntas, yo les quería dejar esta noticia espectacular y es que para las personas que nos acompañaron hoy hasta el final va a haber un bono de descuento. Va a haber un bono de descuento por un 20% durante una semana para que se puedan inscribir al curso. Así, teniendo ya esta buena noticia, les podemos abrir un espacio de preguntas para también compartir un rato con ustedes. El link del chat les permite hacer la inscripción al curso con el descuento. Mientras de pronto se animan a unas preguntas, yo me lanzo entonces con una pregunta, Cami, para que hagamos un poquito más de conversación. Cuéntanos cómo de pronto ¿has vivido tú esa primera aproximación en las instituciones? De pronto, ¿cuál es como ese reto o esa duda que tienen los equipos al principio cuando van a arrancar una transformación, cuando van a empezar como a complementarse de nuevos procesos en toda la pedagogía y en toda la filosofía centrada en el niño? Cuéntanos un poquito cómo es ese primer encuentro, cómo se hacen esos trabajos con las instituciones y cómo al final eso se vuelve una herramienta potente de trabajo. Eso que al principio de pronto fue como una resistencia, al final es como, uy, qué cambio tan espectacular. Sí, Luisa, de hecho, justo ayer estaba en un grupo que ha sido súper bonito porque, claro, usualmente nos contactan las coordinadoras, ¿no? Como, mira, creo que las necesidades del equipo son estas, quiero como esas necesidades ya muy desde dirección. Y cuando llegamos a hacer como la observación inicial o cuando empezamos las capacitaciones, siempre hay un par de maestros que están muy reacias, ¿no? Como, uno, la respuesta siempre es, pero si lo llevamos haciendo así por tantos años y así funciona y así nos ha ido bien, pues ¿por qué hay que cambiar? No. Entonces, como, bueno, listo. Entender que el cambio de paradigma o el cambio de perspectiva toma tiempo y que además para que sea un cambio real hay que vivirlo, ¿no? Entonces, algo que yo trato mucho de trabajar con ellas es entender que yo no voy a evaluarlas, ¿no? Y a veces, muchas veces es ese miedo. Como es que ella me va a decir que yo estoy haciendo las cosas mal. O ella me va a decir como, ¿sabes? Porque nosotros como maestros con el tema de la evaluación o con el tema de que tenemos que hacer siempre las cosas bien, nos da como un poco ese miedo, un poco el soltar el control y decir, bueno, ¿qué tal si tú me das una idea y esa idea me funciona o esa idea no me funciona? Entonces, al principio siempre como, no todas, hay muchos, y eso es lo valioso también de estos trabajos en equipo y es entender que esa misma red se va tejiendo entre ellas
Y algo que yo trato desde el principio es decirles, ustedes van a gestar su propio aprendizaje y cada una se va a quedar con lo que quiera quedarse, lo que vamos a vivir, ¿no? Y cuando tú ya también sueltas un poco esa responsabilidad y les dices, es que tú estás construyendo tu propio aprendizaje y tú estás construyendo tu propia experiencia, pues a la final es como, ah, bueno, listo, o sea, no me van a evaluar, no me van a decir si hice bien las cosas, si hice mal las cosas, sino que a la final nos van a brindar herramientas y estrategias para. Obviamente tienen etapas estos procesos, hay un primer acercamiento donde damos mucha información, donde les damos como una perspectiva muy grande de lo que es la forma en que trabajamos, porque esto además es algo que requiere tiempo y constancia. Yo les explico que no les voy a dar una receta mágica, no les voy a dar un formato para que llenen y cuando ya empiecen a llenar el formato, entonces eso ya las va a hacer que estén en una ocasión centrada en el niño, que ya se inspiren en ello, sino que es algo que vamos a construir y hacemos que los procesos sean muy experienciales. Entonces trabajamos mucho con el contexto en el que ellas están, sus aulas, sus espacios, sus materiales, porque a la final así es como ellas también cultivan su curiosidad. Tenemos luego otro enfoque que son los 100 lenguajes del maestro, ¿no? Y esos 100 lenguajes del maestro le permite estas, pues, a este equipo ponerse en disposición de aprender desde lo que ellas también quieran conectar con sus intereses desde el hacer. Entonces son momentos de mucha experimentación, de mucho probar, de mucho aprender del otro. Y a la final, cuando ya empezamos a gestionar los espacios, cuando empezamos a construir los proyectos y a trabajar en la documentación, algo que trabajamos mucho es el proceso colaborativo de darse ideas, ¿no? Y a veces ese darse ideas pues está mal visto, ¿no? Es como no te puedes copiar de lo que yo hice con mis niños porque eso lo hice yo y a mí me funcionó. Y dice, no, al contrario, vamos a llenarnos de ideas porque aquí lo que queremos es continuar generando experiencias súper enriquecedoras para los niños y cómo vamos a poder seguir potenciando este sistema que cree en una educación centrada en el niño. Entonces, es muy bonito como además hacia el final, ya con el jardín que les contaba que estamos desde que estuve ayer, llevamos año y medio y es como ya el mismo equipo empieza a tener esa sincronía y empiezan ellos a gestionarse de manera muy autónoma, independiente, sin que uno todo el tiempo tenga que estarlo haciendo. Porque a la final, por eso son acompañamientos, ¿no? Tenemos todo un año intensivo de trabajo. Luego tenemos un segundo año donde vamos a ir soltando y la idea es que estas dinámicas sean tan propias del equipo que por eso les contaba yo que mi mayor aprendizaje es poder construir equipo, porque a la final el mismo equipo empieza a gestionar todo, ¿no? Empieza como una máquina, empiezan a funcionar sin que todo el tiempo tengas que decir las cosas. Entonces, eso es lo que hace maravilloso esta forma en que trabajamos, porque es todas con una misma mirada y todas con un mismo enfoque, y a la final construyendo con base en pues en la institución que cada una tiene y con base en las fortalezas que también cada una quiere aportar al equipo. Cami, y cuéntanos, ¿este curso es para personas que ya están súper avanzadas en el tema o que están arrancando o es para los dos? Cuéntanos un poquito para que entendamos mejor Es este. para los dos. Para mí es importante que haya una apertura, o sea, que tengan una disposición de querer aprender, ¿no? Yo creo que esto suena un poco obvio, porque pues a la final si tú compras un curso, pues quieres aprender, pero a veces compramos cursos o buscamos información que reafirme lo que yo ya sé, ¿no? Entonces, a la final es importante entender que lo que te vayamos a dar o el curso que estamos, pues que creamos para ustedes, eh, nos va a también sacar un poco del chip, ¿no? Nos va a cambiar un poco la forma en que pensamos, nos va a hacer muchas preguntas. En Rello y en la forma en que trabajamos, la pregunta es una gran herramienta para pensar, pero también para promover y potenciar muchas cosas. Entonces, estar dispuestos a conectarse con el curso, a poder responder las preguntas de una manera muy consciente, de tomarse el tiempo de reflexionar y de darse, nosotros, digamos que por lo que es virtual y por lo que es asincrónico, ustedes pueden ver el primer módulo y reflexionar y ir con su equipo y dialogarlo para seguirlo construyendo. No es algo que te vamos a dar información que vas a llevar a la práctica y ya todo te quedó resuelto, sino que al final es algo que vamos a continuar construyendo. Entonces puede ser para personas que estén empezando o que estén diciendo como no, estoy como, quiero algo nuevo, quiero refrescar mi mente, quiero tener nuevas ideas, quiero como ampliar mi perspectiva respecto a la educación. Sirve también, pero también para las personas que ya han mucho tiempo puede ser algo que refresque, ¿no? Como que sea información nueva que te dé como esta nueva perspectiva. Entonces, creo que aplica para cualquiera, lo que te decía, como más para alguien que de verdad tenga como el corazón y la mente abierta para estos cambios de paradigma un poco.
Bueno, espectacular. Muchas gracias a Cami. Yo quiero saber si alguien tiene una pregunta. Rico conversar un rato. Si de pronto nos pueden hacer una pregunta por el chat, también bienvenida. Acá estamos súper pendientes. Bueno, creo que si no salen preguntas, nuevamente les digo, el link para el curso con el descuento del 20% está en el chat para que lo copien. Quedamos muy pendientes. Si tienen alguna otra duda, nos pueden escribir por correo. Estamos ahí pendientes. Muchas gracias a todos. Pues les deseamos un feliz cumpleaños. Agradecimientos a Cami. Cami, Mariana te está dando agradecimientos. Muchas Muchas gracias, gracias, Mariana. Mari. Y bueno, un saludo entonces a todos, nos despedimos así, esperamos verlos pronto y esperamos verlos pronto en el curso. Muchas gracias. Adiós. Chao.